trataré de hacerlo muy rápido. Esto se puede demorar entre 15 y 56 minutos, algo así. Este es un ejercicio en sintonía con lo que Viviana presentó, algo que tiene que ver mucho con una actitud de vida. Siempre ha sido para mí grato vincular personas, acercarme a las personas. Es grato no separarse nunca de las personas con las que uno emprende algo. En ese sentido es grato estar con los exalumnos de un underclass, Juan Camilo, Viviana, Fernando, Jorge, que está por allí. Es agradable estar en un auditorio así. Bueno, rápidamente. Profesor, eso que usted me presenta no es, le dice el profesor al estudiante, eso que usted me presenta no es un proyecto de diseño industrial. Y la alumna dice, ¿qué sabe usted, profesor? De eso precisamente se trata. Yo voy a diseñarlo. Si ya fuera un proyecto de diseño industrial, ¿como para qué se lo presentaría? Y hay una frase de, ¿y por qué no son millonarios todos los economistas? Sobre ideas de Richard Stallman, Manfred McLean, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es una frase de Klaus Krippendorf, un profesor a quien tuvimos oportunidad de tener a Tadeo hace muy poco y a quien considero mi profesor, con el que hemos tenido contacto cercano a varias personas. Por ahí Fer se ha cruzado correspondencia con él sobre los estilos cognitivos. Jorge, que está por ahí del público, lo conoció y dice que privilegiar el conocimiento del diseñador experto es evidente en la insistencia en los usos previstos y cuando esto resulta difícil, en los esfuerzos para capacitar a los usuarios en lo que es correcto y eficiente. El plan general de esto son estos ítems que no voy a repetir, pero se irán dando cuenta de que voy avanzando sobre ellos. Entonces el primero es la comunidad. Sobre teorías del profesor Rittel, que era el profesor de Krippendorf, a quien considero mi profesor, comenzamos a trabajar el concepto de los problemas complejos en diseño. Y estas redes que planteaba otro señor que se llama Paul Baran, estas redes me recuerdan como yo veía la clase cuando comencé a dar clases hace 18 años a diseñadores, como una red centralizada, y esta que es la distribución con la que sueño. Me parece que la clase donde ese punto es el profesor y la relación de todos los estudiantes de diseño con el profesor llegan allí, cuando se va el profesor, entre ellos no hay ninguna relación, no quedó absolutamente relación. Entonces, esta es una foto del grupo Tincuy, precisamente, en el 2011-1, de uno de los talleres, y la clase o la mayoría de las sesiones se estructuran así. No está el profesor adelante y los estudiantes enfrente. No estamos como estamos en este momento, sino estamos así. Resulta que construimos situaciones con los grupos. Llevamos trabajando en esto 2-3 años y lo que van a ver son fotos de 3 o 4 grupos y referentes de autores que no presento ni porque sean extranjeros, ni porque sean colombianos, ni porque sean los mejores, sino porque son esos con los que yo me encontré y que resuenan conmigo. Algunos que podrían haber dicho lo que yo quería decir, pero no tiene que ver nada con algo canónico, porque se nos preocupa si el marco es muy angosto, si el marco es muy estrecho, si será el tiempo largo o corto. Estos son los que son en la medida de lo que encontramos. Dentro de ese ejercicio de comunidad multiproyectual discursiva, la idea central es que esto es dentro de los 2 últimos cursos de diseño industrial en la Tadeo, que acompaño yo como profesor, que la gente se apersone del proyecto de los demás y que en un grupo de 14, 15 estudiantes tenemos la misión de sacar 15 proyectos, cada uno de los cuales está a cargo de un estudiante que tiene todo el derecho del mundo a pedir las capacidades, las habilidades, las competencias de los demás para lo que él necesita y a dar en reciprocidad lo mismo. Este es un taller que se llamaba Photoshop Lab, una técnica creativa diseñada por el mismo grupo sobre cosas que vio, sobre el grupo que siguió al grupo Tincuy, ya hablo de esos grupos, donde había una metáfora entre el revelado fotográfico y el revelado de los proyectos, y ahí está mezclado el grupo con gente de los grupos que lo antecedió, el periodo anterior y el periodo anterior, porque ya llevó un buen tiempo, y en la Tadeo ya varios profesores llevamos un buen tiempo tratando de que el exalumno, por ejemplo, no sea esa persona a la que la universidad recurre cuando necesita promocionar un posgrado, sino una persona que siga en permanente vínculo con la institución. De hecho, más que una comunidad multiproyectual discursiva, es una comunidad dialógica. Ahí hay esa es una fuente que maneja algo muy similar a lo que yo planteo y que encontré después, los diálogos de diseño del Instituto Ágora para el siglo XXI. Nos basamos mucho en el conocimiento situado.
algo que plantea Donna Haraway, que dice que la objetividad feminista tiene que ver con la localización limitada y el conocimiento situado, no con trascendencia y partición de sujeto y objeto. Y entonces dice que desde una perspectiva parcial, o sea, yo puedo ver desde donde puedo ver y los estudiantes pueden oír desde donde pueden oír, es que se alcanza una objetividad racional y sostenida. Pasamos a esa noción de los gestores de proyectos compartidos. Este es Pentti Ruutio, finlandés, profesor de métodos de diseño, tiene un sitio web muy interesante que ha venido puliendo con los años. La traducción española no es tan buena porque es del finlandés, que se llama Arteología, y dentro de los ejercicios que los grupos hicieron, este es Alfalogía, que es la versión de Arteología de el grupo que siguió a Tim Cui. Ellos, esos nombres, Tim Cui, ya hablo de Tim Cui, Alfa 18 son nombres que los grupos se dan después de conocerse unos con otros. Alfa 18 creo que es un juego de ellas porque la mayoría eran mujeres. Alfa, un juego ahí, y con la orquesta Alfa 18, ellos tomaron toda la arqueología de Pentti Ruutio y la explicaron, o sea, un libro serio de métodos de diseño, es como si fuera una receta. Entonces la llamaron Alfalogía y cocinaron por el camino algo que realmente nos comimos. Y de paso, pues quedó fijado parte del conocimiento. Eso fue lo del Dux de Alfalogía en junio de este año. Se caracterizaron para la ocasión. Ayer cuando veía las ponencias de vestuario, yo decía que interesante seguir haciendo eso de que todo el mundo vea a ver cómo caracteriza desde el traje su proyecto, ya que el traje es una declaración política, relacional, humana. Entonces, si mi traje es de un tema que yo me haya vestido para la ocasión, no vestido elegante necesariamente, sino vestido respecto a mi proyecto, observarán que la mayoría de las alfa, como se llaman en la universidad, pues son mujeres. Tim Cui, Alfa 18 y Nodus. La idea nació dentro del curso de investigación para proyecto de grado, de que a mí siempre me ha interesado que todo el mundo hable en todas las clases y que todo el mundo salga siendo amigo de todo el mundo. Estos grupos no fueron comunidades multiproyectivas, proyectuales todavía, sino fueron comunidades previas. Ahí estamos como generando el concepto hasta ahora. Hay un documento, es el soporte material, un documento que hacemos en la Tadeo en los dos últimos cursos, que es el sistema de registro, donde debe quedar registrado el pensamiento del proyectista a lo largo de todo el proceso. Y resulta que yo siempre entro, aunque hoy ya estamos privilegiando lo digital, diciendo que se tienen que llevar un documento hecho por ellos que dé gusto ver, y que si dejan por ahí olvidado su Mac y su documento de grado, los ladrones le roben su documento de grado. Bueno, a Jorge ya le pasó, pero le robaron el computador también con el documento de grado. Y digo que Jorge, quien ya profesional, estaba acá, eso fue hace 4 grupos, pero siempre me importa generar alto grado de motivación y alto grado de conocimiento unos con otros. Entonces estos grupos, por ejemplo, no tuvieron nombre. Estos grupos, ya sobre lo que se había hecho con estos dos, sí pasaron a tener nombre. Son los estudiantes con los que he compartido, no las personas de las estadísticas, que son todas y ninguno, que el estudiante, que el profesor, ese es el profesor, o sea, yo, y esos son los estudiantes, y de cada uno de ellos sé su vida, sé en qué trabajó su proyecto. Y Tim Cui, pues es un nombre que salió del quichua, que tiene que ver con el tinco andino, con el encuentro, cuando se encuentran dos torrentes, dos ríos, hay un choque, remolinos y sigue algo más grande. Hubo muchas peleas entre ese grupo, y hay muchas peleas por lo de trabajar en grupo, pero salen cosas muy bonitas. Manejamos algo también que es lo de las intenciones cruzadas, el consenso no en el sentido de acuerdo, sino del sentir en compañía. Con estos grupos, por ejemplo, y ya desde estos grupos, cuando hay una salida, en la red centralizada uno encuentra el cartelito que dice no hay clase porque el profesor no vino. Es obligatorio para mí que haya clases, y son las clases en las que más exijo avance. Esta semana que estoy por fuera, incluso yo entro al Facebook, tenemos grupos en Facebook y está toda la clase, no dejo un monitor, sino salen las construcciones entre ellos dialógicas, y es muy interesante. Y lo que digo es que estos grupos, por ejemplo, ven al principio del periodo experiencias de los demás. Bueno, el siguiente grupo es Alfa 18. Este grupo es el grupo que está ahorita en clase. Antier tuvo su clase que se llama Nodus, que tiene que ver con anudar, y lo primero que ven es lo que el otro grupo compone cuando comienzan o terminan las clases. Acá hay una reunión donde están mezclados los dos grupos anteriores, los 3 grupos anteriores, y entonces yo sueño con que si esto se prolonga, sea muy interesante que la gente de mis últimos grupos comience a tener a los estudiantes de los primeros ya presentándoles sus proyectos profesionales de avanzada. De hecho, nosotros trabajamos 3 momentos en la construcción del proyecto de grado. El estudiante llega con todos sus talleres y hace un ejercicio autobiográfico por tratar de identificar dónde estaban las bases del diseño en su vida.
luego hace un ensayo de posibilidades de proyecto, combinando, y luego hace el anteproyecto. Ahí hemos trabajado lo de los problemas complejos, que tiene que ver con ese problema que es tan complicado que su formulación misma entraña parte de la solución desde esos autores. Acá están los sitios donde trabajan, desde Jeff Conklin, que dice por ahí que uno tiene que ser muy inteligente y estar muy bien informado solo para estar indeciso en relación con un problema complejo. Ese es el Instituto Connexus, que trata o maneja muy bien lo de los problemas complejos. Este es el método lineal del que yo he prescindido totalmente, que se le dice al estudiante que primero tiene que manejar toda la información y analizarla y formular la solución hasta aterrizar en una solución implementada. De hecho, la imagen es de Conklin, y me gusta mucho más que se piense en esa línea verde. En una época al estudiante le decían que no podía plantear nada hasta que no supiera bien. Y me gusta mezclar las dos líneas, que sí puedan saltar al futuro, y de hecho, primer minuto de la primera sesión, un curso antes de su trabajo de grado, ellos me tienen que llegar en la siguiente clase con su proyecto de grado, ir al futuro y contarlo. Por supuesto pueden cambiar sobre eso, pero ir cambiando solución, problema permanentemente. El diseño conversacional, acá hay una frase de Krippenberg que dice que evitar que alguien pueda diseñar su mundo, sea obligándolo a usar un uniforme físico o conceptual, situándolo en una línea universal de montaje o imponiendo una sola forma de mirar el mundo como prisioneros de la caverna de Platón o como adictos a la televisión, le roba a las personas su derecho esencial humano a diseñar. Diseñar es ser humano, dice el profe Krippenberg. Dice que todos somos diseñadores cotidianos. Cuando yo proyecto qué me voy a poner el día de mañana, qué voy a comer, pues hago un diseño cotidiano del cual se extiende hacia el diseño profesional, que él centra en los humanos, y dice que en un bucle yo siempre puedo volver del diseño profesional al diseño cotidiano, recordar cómo era que yo diseñaba las cosas incluso antes de comenzar a estudiar diseño. Y entonces él habla de interfaces cotidianas enriquecidas con la tecnología, y critica lo que él llama el diseño profesional centrado en la tecnología, cuando el enfoque tecnológico es solamente una sustitución mecánica o una extensión de las prácticas humanas. Acá hay otro profesor, se llama José Luis Ramírez González, que habla de la teoría cetética, y él dice que es en lo que yo me he basado, lo lineal yo lo relaciono con el dogma. La cétesis dice que es una palabra que tiene que ver con una búsqueda crítica y sin prejuicios. Dice que una teoría de diseño que no quiera ser dogmática y caer en una regresión infinita tiene que ser considerada, a diferencia de otras teorías, como una actividad. Entonces, dice que la teoría de diseño que no dé cuenta del diseño de su propia teoría de diseño no es, que es ciencia, pero teoría de diseño no es. Entonces, arranca mucho con que los estudiantes piensen cómo pueden comenzar a diseñar. De hecho, él habla mucho, Krippenberg también lo habla mucho, de que todo se da en el diálogo, en nuestra conversación. Cuando sabemos a dónde vamos a llegar, así sea que el profesor sabe, hay algo que no es de diseño. Esa es la diferencia que él da entre algunos enfoques científicos, Krippenberg y Ramírez, y lo que consideran enfoque de diseño. Cuando yo sé este diálogo, ya en qué va a terminar, si yo lo reúno para decirles, vamos a dialogar de algo, pero ya sé que se va a tomar esta decisión, ahí no hay diálogo. Es una instrumentalización del otro para que haga lo que a mí se me antoje. Y yo me he permitido un poquito sorprenderme con los estudiantes. Ahí está el profesor Krippenberg, el giro semántico, que fue el libro por el que lo trajimos a la Universidad Jorge Tadeo Lozano, y gracias al cual he tenido un encuentro muy agradable de 1 año y tanto de correspondencia. Él le gusta jugar mucho con las palabras, que dice que lo que llamamos objetos son artefactos hechos, escenificados y afordados, en el sentido que ofrecen posibilidades, y jugando con las palabras dice que facto deriva del latín factum, que es algo hecho. La silla yo la puedo utilizar para sentarme, o la puedo utilizar para poner los libros, o si soy un niño para hacer una casita y jugar que estoy metiéndome bajo la casita, pero todo eso son artefactos de mi interfaz con la silla, no es la silla para una sola cosa. Entonces eso me parece a mí supremamente interesante. Paralelamente a esto, hayan comenzado a hacer espacios a lo que creo, esas dinámicas discursivas han surgido como colectivos de diseño, un programa de diseño radial que tenemos en la Tadeo, tenemos, digo, porque los estudiantes nos hacen partícipes, porque es totalmente de ellos, que se llama el Puro Diseño. De hecho, de una actividad que tenemos que se llama CTD, donde curso de trasnocho de diseño, donde se reúnen los estudiantes a hacer clase sin clase, han salido ideas como esta de los viajes del diseño que tiene Jorge Aristizábal, que está por aquí entre el público, profesional recién graduado de la Tadeo, quien, muy interesantemente, después de estar en un taller de estos de viaje de grado, se regaló con sus amigos, porque había salido, ir a organizar unos talleres sobre construcción de comunidad en diseño por cuenta de él,
en Bucaramanga, en Cúcuta, estuvo también en Pamplona, en Medellín, y está acá en Cali tratando de hacer contactos con todos los estudiantes de Univalle. Entonces, bienvenidos. La suerte de cualquier diseño se decide en el lenguaje de quienes se involucran en él. Es probable que yo no me haya hecho entender, pero si queda la curiosidad para que conversemos, la misión está concluida. Para mí el diseño de comunidades solo existe en las interacciones dialógicas entre sus miembros. Si yo no propicio que mis estudiantes hablen entre sí, cuando yo me retire de la cena no hice nada. Eso es lo que yo considero. De hecho, para mí esto siempre ha sido música, saber que la gente en esa foto sabe que está diseñando cada uno de los que están en la foto. Ahí hay colegas y hay profesores, y varios de ellos, por ejemplo, como unas 13 personas hayan sacado proyectos de grado muy meritorios. Ahí están revueltos los profesionales y los que están estudiando, y eso es lo que tiene que ver con el entretejer la comunidad. Muchísimas gracias.